Si me permites un momento de tu tiempo, viajero, te voy a revelar un secreto, pero no es un secreto de alquimia o de conspiraciones financieras. Es una verdad tan simple, tan brutalmente obvia, que el 80% de las personas la ignoran hasta que es demasiado tarde. Durante décadas he estudiado la vida de aquellos que han pasado de la nada a la libertad absoluta. Y he descubierto que la diferencia entre el hombre que vive atado por las deudas y el que disfruta de la serenidad económica no es su educación, su suerte, ni siquiera su talento inicial. Es un único y poderoso hábito. Mucha gente vive bajo la ilusión del ingreso. Creen que la riqueza es el resultado directo de lo mucho que ganan. Piensan, cuando gane 10,000, seré rico. La vida nos demuestra que esto es una mentira cruel. El dinero por sí mismo no cambia a la persona, solo amplifica los hábitos que ya existen. El que malgasta 100, malgastará 1,000,000. La verdadera riqueza no comienza con una subida de sueldo, comienza con una revolución en tu carácter. El maestro Brian Tracy, que también comenzó con nada y escaló hasta la cima del éxito, lo resumió con una claridad hiriente. El hábito que separa a los ricos de los pobres es la disciplina de ahorrar e invertir una porción de cada ingreso, sin excepción, antes de gastar un solo centavo. Suena tan básico que es fácil descartarlo. Pero la sabiduría de esta verdad es tan profunda como la del mar. El que no tiene este hábito vive con un patrón de pensamiento basado en la gratificación inmediata. El que sí lo tiene vive con la mentalidad del estratega que valora su futuro por encima de su impulso presente. Hoy vamos a desglosar este hábito, no como una regla financiera aburrida, sino como el acto fundacional de tu soberanía personal. Vamos a ver cómo este único hábito impacta tu psicología, tu disciplina y tu destino. El despertar de la conciencia financiera. El primer paso es el más incómodo, la responsabilidad. Si puedes administrar $1 con sabiduría, puedes administrar 10,000. Si malgastas tus migajas, malgastarás tu banquete. La riqueza, amigo mío, no es una lotería, es la consecuencia visible de decisiones invisibles. Este es nuestro punto de partida. Olvídate de culpar al sistema o a la suerte. La llave de tu celda está en tu mano. Pilar primero, la batalla contra la inmediatez, la regla del 10% y el voto al futuro. El hábito central no es simplemente ahorrar, es pagarte a ti mismo primero. Y la palabra clave aquí es primero. La mayoría de la gente piensa en el ahorro como una cenicienta. Si sobra algo, al final del mes, lo guardan. Y cuando sobra algo después de pagar la casa, el coche, las suscripciones y el último capricho. Nunca. El Homo economicus moderno está diseñado para gastar el 100% de lo que recibe, e incluso más. La regla del 10% como acto de fe. El maestro Tracy recomendó que como mínimo se separe el 10% de cada ingreso tan pronto como llegue. Imagina que ese 10% nunca fue tuyo. No pasa por tu cuenta corriente, va directamente a una cuenta de riqueza. Este acto es una disciplina de autocontrol que transforma tu identidad. El pobre emocional gasta el 100% en su yo actual para aliviar el dolor o celebrar el momento. Su foco está en el presente. El rico, estratega, invierte el 10% en su yo futuro para asegurar la paz. Su foco está en el largo plazo. La historia del sembrador y el grano. Piensa en un granjero. Un granjero pobre se come todas las semillas que cosecha en invierno por el hambre inmediata. El granjero rico, en cambio, sacrifica una porción de su hambre actual para reservar las mejores semillas para la próxima siembra. Ese 10% es tu semilla.
El voto a tu futuro yo. Cada vez que apartas ese dinero, envías una señal poderosa a tu subconsciente. Yo soy más valioso para mí que cualquier compra impulsiva. Mi seguridad futura es innegociable. Si no puedes empezar con el 10%, empieza con el 1%. La cantidad importa menos que la consistencia y la identidad que estás construyendo. Estás creando un nuevo yo, el que no negocia su futuro por el placer fugaz de hoy. Este es el primer y más grande hábito, hacer del ahorro una obligación, no una opción. Hemos establecido que la riqueza no es un accidente, sino una arquitectura meticulosa de la vida. El primer cimiento de esa estructura no es otro que el ahorro como imperativo categórico, una obligación moral y práctica que debe anteceder a cualquier otra demanda. La batalla que se libra en este punto es la más antigua de la psicología humana, la lucha entre el placer inmediato y la seguridad a largo plazo. El hombre sin formación financiera es un esclavo de la hora, siempre buscando apaciguar la voz del deseo que exige satisfacción instantánea. El futuro para él es un concepto vago y distante, siempre sacrificado en el altar del consumo. La desnaturalización del ingreso, el acto de pagarse a sí mismo. El maestro de la eficiencia nos legó una regla simple, pero de aplicación draconiana, la regla del 10% de separación automática. La sabiduría de esta regla reside en la palabra separación. El ingreso que recibes debe ser visto como un río que fluye. El error de la mayoría es permitir que ese río se extienda en un vasto delta de gastos triviales. El acto de pagarte a ti mismo primero es construir una presa en ese río. En el instante en que tu ingreso toca tu cuenta, ese 10% debe ser desviado automáticamente a un fondo que debe ser inaccesible a tus caprichos cotidianos. Este no es un remanente, no es una sobrante, es una deducción obligatoria. Al hacer esto, tu cerebro recibe una señal clara y constante. El 90% es para vivir, el 10% está fuera de límites, nunca existió para el gasto. El impacto psicológico es inmenso. Te obligas a vivir y prosperar con el 90%. El 90% se convierte en tu nueva realidad financiera y la ansiedad por las supuestas necesidades que exceden ese límite comienza a evaporarse, porque la mente es extraordinariamente adaptable. Te vuelves más creativo, más frugal y más juicioso con tus compras, simplemente porque tienes menos disponible. El voto del carácter, construyendo la identidad del guardián. Ese 10% es, en esencia, un voto de confianza en tu yo futuro. Es la única prueba tangible de que tu carácter valora la paz de mañana por encima del estatus efímero de hoy. Piensa en ese 10% como un sacrificio fundacional. Los antiguos construían sus templos sobre ofrendas para asegurar su solidez. Tu templo es tu libertad financiera y el sacrificio es la renuncia a la pequeña alegría del consumo inmediato. Si eliges el café de $5 cada día, estás invirtiendo en la rutina de la mediocridad y la comodidad fugaz. Si inviertes esos $5, estás invirtiendo en tu serenidad de los próximos 30 años. La diferencia en la cantidad es trivial, la diferencia en la identidad es abismal. Te transformas de consumidor impulsivo a propietario paciente. La historia de la vela y el fuego. Imagina que tienes una vela que deseas que arda por mucho tiempo. Si la acercas a cualquier objeto inflamable, el fuego consumirá todo rápidamente en una ráfaga emocionante. Pero si mantienes esa vela quieta en un lugar protegido, el fuego seguirá ardiendo lento, constante, y te dará luz durante toda la noche. Tu 10%
es esa vela protegida. No la uses para el fuego rápido de la emoción. Guárdala para el calor constante de la certeza. Este hábito, repetido con la paciencia de un artesano, te saca de la carrera de la rata. Te da un sentido de progreso tangible que la mayoría no siente, porque su esfuerzo se disuelve tan pronto como llega. Con el tiempo, no solo ahorrarás, acumularás capital y, lo que es más importante, acumularás autodisciplina. Y la autodisciplina es la materia prima de todas las formas de éxito. Pilar segundo. La destrucción de la procrastinación financiera. La acción precede al sentimiento. El segundo elemento de este hábito que separa los destinos es la destrucción de la procrastinación. La procrastinación no es pereza, es autoengaño, es una mentira que te susurra. Actuarás cuando te sientas motivado, cuando tengas más tiempo, cuando el mercado sea el adecuado. Esa fecha, viajero, nunca llega. El mito del momento perfecto. Muchos esperan el momento perfecto para empezar a ahorrar o invertir. Esperan a ganar más, a saldar todas las deudas, a entender perfectamente la bolsa de valores. Mientras esperan, el poder más grande del universo trabaja en su contra, el interés compuesto. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, pero solo funciona para el que actúa hoy. El procrastinador, el que pospone la inversión durante 10 años, necesita invertir 3 o 4 veces más dinero que el que empezó hoy para alcanzar la misma meta. La diferencia no está en su esfuerzo, sino en el tiempo que regaló. El hacedor, el que invierte incluso una pequeña cantidad hoy, ha puesto el tiempo a trabajar a su favor. La regla de los primeros 5 minutos. Brian Tracy insiste: la acción precede a la motivación. No esperes a sentirte listo, hazte listo actuando. La tarea. Automatiza la transferencia del 10% al segundo de recibir tu sueldo. La acción. Investiga hoy mismo el primer fondo mutuo aburrido y confiable. No tienes que ser un experto, solo tienes que empezar. La historia del hombre del hacha desafilada. Se cuenta de un leñador que se quejaba de que no tenía tiempo para afilar su hacha porque estaba demasiado ocupado cortando. Su esfuerzo era enorme, pero su herramienta estaba desafilada. Tu herramienta es la acción. Si no tienes tiempo para aprender a invertir o para planificar tus finanzas, estás cortando con un hacha desafilada. El hacedor saca 5 minutos para afilar su herramienta. El procrastinador suda todo el día para lograr un resultado mediocre. La procrastinación es el ladrón de tu tiempo y tu potencial. Destrúyela con la acción incómoda pero necesaria de hoy. Si el pilar primero nos ancló en la disciplina de la separación, el pilar segundo nos confronta con la fuerza que más eficazmente destruye esa disciplina: la procrastinación. Esta no es simplemente una pereza ocasional. Es una estrategia profunda de la mente para evitar la incomodidad de la decisión, el riesgo y la responsabilidad. La procrastinación se manifiesta en el ámbito financiero como la espera perpetua por el momento perfecto. Empezaré a ahorrar cuando gane más. Invertiré cuando entienda mejor la bolsa. Saldaré esa deuda cuando la situación mejore. El engaño de la motivación y el poder de la inercia. El engaño más grande de la procrastinación es la creencia de que la motivación precede a la acción. El que fracasa espera sentirse inspirado para empezar a hacer su presupuesto o a automatizar su ahorro. El maestro Brian Tracy y la sabiduría de la eficiencia nos enseñan la verdad. La acción precede a la motivación. No esperes a tener ganas de invertir. Invierte y luego sentirás la motivación que produce el progreso visible.
No esperes a que tu cuenta esté perfecta para empezar a ahorrar. Empieza a ahorrar y ese acto te dará la energía para ordenar el resto de tu cuenta. El ser humano es una criatura de inercia. Es más fácil permanecer quieto que empezar a moverse. Pero una vez que te has obligado a dar el primer paso, la acción incómoda, el universo y tu propia psicología se alinean para ayudarte a continuar. La sensación de logro que sigue al cumplimiento de una tarea difícil es el verdadero combustible, no la vaga esperanza de sentirte bien antes de empezar. La tragedia del interés compuesto perdido. El precio más alto que paga el procrastinador no es el fracaso de una tarea, sino la pérdida irrecuperable de tiempo. En el ámbito financiero, esto se llama la tragedia del interés compuesto perdido. El interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo financiero. Es la ley que hace que tu dinero gane dinero, y luego ese dinero recién ganado gane aún más dinero. Es una bola de nieve que solo gana masa al rodar por el tiempo. El ahorrador temprano. Invierte una suma modesta a los 25 años. El ahorrador tardío comienza 10 años después, a los 35. Para alcanzar la misma meta a la edad de jubilación, el ahorrador tardío no solo tendrá que invertir el doble, sino a menudo 3 o 4 veces más capital propio que el que comenzó temprano. La diferencia no se debe a su esfuerzo, se debe a los 10 años de tiempo que le regaló al interés compuesto. El ejercicio del sacrificio cuantificado. Cada día que pospones el aprendizaje de una nueva habilidad financiera o la automatización de tu ahorro, estás haciendo un sacrificio cuantificable. Estás eligiendo deliberadamente renunciar a miles de dólares en crecimiento futuro. El antídoto es la regla de los primeros 5 minutos. Coge la tarea que has estado posponiendo, sea hacer una llamada al banco, investigar el primer fondo de inversión o sentarte a hacer tu presupuesto, y oblígate a trabajar en ella durante solo 5 minutos. 9 de cada 10 veces, la inercia del movimiento te obligará a terminarla. La destrucción de la procrastinación no es una batalla de grandes hazañas, sino una guerra de guerrilla ganada en pequeños enfrentamientos diarios contra tu propia resistencia. Convierte la acción en tu identidad. Pilar 3. La mentalidad del activo, el desapego del consumo. El tercer componente de este hábito es un cambio fundamental de perspectiva. Dejar de pensar en términos de consumo y empezar a pensar en términos de activos. La cultura moderna nos bombardea con una sola idea. El estatus se compra, nos vende pasivos, cosas que sacan dinero de tu bolsillo, coches nuevos, ropa de marca, lujos que se deprecian, disfrazados de estatus. La definición cruel del pasivo. Un pasivo es un pozo que consume tu capital. La televisión más grande te da placer temporal, pero no te acerca a la libertad. El coche de lujo te da validación social por un momento, pero te ata con deudas a largo plazo. Un activo es una semilla que una vez plantada, pone dinero en tu bolsillo sin tu esfuerzo físico, inversiones, propiedades, habilidades que se monetizan. El juicio de la adquisición. Cada vez que estés a punto de gastar una suma considerable, detente y haz el juicio de la adquisición. Este objeto que voy a adquirir es un esclavo que me servirá, un activo, o un maestro que me esclavizará con su mantenimiento y su deuda, un pasivo. La riqueza silenciosa. El rico de verdad, el que Brian Tracy estudió, vive a menudo de forma aburrida y modesta. Su dinero trabaja en silencio para él, comprando activos confiables que le darán serenidad en el futuro. Él
no necesita el aplauso de los demás, porque su paz es interna. La historia del esclavo y la libertad. En la antigüedad, un hombre pidió al filósofo que le enseñara el camino a la riqueza. El filósofo le dijo: el día que dejes de desear cosas que no puedes pagar, ese día serás libre. Hasta entonces, eres esclavo de tus ojos. La pobreza moderna no es solo la falta de dinero, es la esclavitud de la deuda impulsada por la necesidad de aparentar. El verdadero hábito de riqueza es el desapego al consumo superfluo y la disciplina de reinvertir ese desapego en tu propia libertad. Habiendo dominado el arte de la separación automática, pilar primero, y la derrota de la inercia, pilar segundo, llegamos al punto donde el dinero separado debe ser liberado de la tiranía psicológica del consumo. Este tercer pilar exige una redefinición radical de dos conceptos: valor y estatus. La mentalidad que mantiene a la mayoría de las personas en la escasez está programada para ver el dinero como un recurso agotable destinado a ser intercambiado por placer o por validación social. El hombre que prospera, en cambio, ve el dinero como un recurso multiplicable destinado a ser intercambiado por libertad. La ley fundamental de la transferencia de valor. La distinción crucial que define la riqueza es la que existe entre un activo y un pasivo. El pasivo, el amo, es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo después de la compra. Exige tiempo, mantenimiento, depreciación y, a menudo, la deuda asociada, el coche nuevo, el guardarropa costoso, la última tecnología apenas lanzada. El pasivo te da una alegría fugaz a cambio de tu capital y tu tiempo futuro. El activo, el esclavo, es cualquier cosa que, una vez adquirida, pone dinero en tu bolsillo sin tu esfuerzo físico, un fondo de inversión, una habilidad monetizable, una propiedad que genera renta, capital que gana intereses. El activo te da la certeza de la libertad futura. El acto de gastar el capital es inherentemente emocional y se alimenta de la falsa máscara del estatus. La sociedad te presiona para que muestres tu éxito antes de tenerlo, invirtiendo en pasivos que gritan «mira qué bien me va», mientras te encadenan a la obligación de mantener esa apariencia. El juicio del capital, una pregunta innegociable. Antes de cualquier adquisición que consuma tu capital, la disciplina de este pilar exige un juicio del capital, una pregunta innegociable. Si yo invirtiera este capital en un activo que me generara X cantidad de ingreso pasivo por año, ¿es la satisfacción que obtengo de este pasivo, el objeto que deseo, mayor que la libertad y el ingreso pasivo que he sacrificado? La respuesta en casi todos los casos de consumo no esencial es un rotundo no. El placer de una compra nueva dura días. El ingreso pasivo que sacrificaste podría durar décadas. La historia del mendigo y el anillo de oro. Cuentan que un mendigo encontró un hermoso anillo de oro, pero no tenía dinero para comer. En lugar de vender el anillo por comida, un pasivo, lo usó como garantía para un préstamo, un activo, que le permitió comprar una pequeña carretilla y empezar un negocio. Entendió que el valor real del oro no estaba en llevarlo puesto, sino en usarlo como capital productivo. El hombre que tiene la mentalidad del activo busca la riqueza invisible. No le interesa el aplauso de los demás. Su verdadero estatus es la certeza de que su capital está trabajando para él, en silencio, y que cada día lo acerca más a la soberanía del tiempo, que es la forma más elevada de riqueza. Aquí, el dinero se transforma de ser un medio para el consumo a ser una herramienta para la multiplicación. La lección es clara: sé dueño de tu dinero, no su esclavo. Pilar cuarto, el hábito de la competencia.
la inversión innegociable en la habilidad. Hemos asegurado la supervivencia financiera mediante el ahorro, pilar primero, derrotado al autosabotaje, pilar segundo, y redirigido nuestro capital hacia la libertad, pilar 3. Sin embargo, toda estrategia de multiplicación de capital es limitada si no se aborda la fuente principal de ese capital, tu capacidad de generar valor. El cuarto pilar, revelado por el estudio de los individuos más exitosos, es la inversión constante y agresiva en la competencia personal. La gente que lucha financieramente tiende a ver la educación como un evento finito. La escuela termina y con ella el aprendizaje. Los individuos que prosperan, por el contrario, viven bajo el principio de que el aprendizaje es una función vitalicia. El activo no depreciable, tu habilidad. En el mundo moderno, casi todo se deprecia. Los coches, la ropa, la tecnología. El único activo que consistentemente se aprecia, aumenta su valor, es tu conocimiento aplicado y tu habilidad especializada. El maestro Tracy señalaba una correlación directa entre el nivel de ingresos de una persona y el número de horas que dedica al estudio y al desarrollo de sus habilidades primarias. La regla de la hora mágica. El hábito de la competencia se puede encapsular en la regla de la hora mágica. Dedicar 1 hora cada día, la primera o la última, a leer, escuchar o practicar algo que directamente aumentará tu valor en el mercado. Si vendes, lee sobre psicología de ventas y persuasión. Si lideras, estudia liderazgo y gestión de conflictos. Si codificas, aprende el próximo lenguaje de programación. El desafío de la distracción. La mayoría tiene tiempo para ver 1 hora de televisión o desplazarse por redes sociales, pero alegan no tener tiempo para leer un libro. El que prospera entiende que esa hora no es un lujo, es una inversión de capital con el retorno más alto posible. La historia del acumulador de conchas. Se cuenta la historia de 2 hombres que vivían en la orilla del mar y dependían de las conchas para comerciar. El primero, diligente, pasaba todo el día recolectando las conchas que la marea dejaba, trabajando duro, pero siempre luchando. El segundo, misteriosamente, parecía trabajar menos y ganaba más. Un día, el primero preguntó al segundo su secreto. El segundo hombre le mostró un libro sobre geología y oceanografía. Le explicó: yo no solo recolecto, yo sé dónde buscar las conchas más raras y valiosas antes de que la marea baje. Mi hora de estudio vale más que tu día entero de esfuerzo físico. La lección es clara. El esfuerzo sin dirección y sin conocimiento es la definición de la escasez. El que invierte constantemente en su habilidad está aumentando su salario potencial exponencialmente. Se vuelve más valioso, más difícil de reemplazar y por lo tanto tiene mayor control sobre sus ingresos. Aquí, el dinero se convierte en una herramienta secundaria. La habilidad es el motor principal. La única forma de asegurarte de que tu río de ingresos sea constante y crezca es nunca dejar de construir presas más altas en tu mente. La autocomplacencia intelectual es el enemigo silencioso de la prosperidad. Hemos recorrido la anatomía del hábito que, según el maestro Brian Tracy, define el destino económico y personal de un individuo, la disciplina del ahorro e inversión automática. Comprendimos que la riqueza no es un evento fortuito, sino la consecuencia inevitable de un patrón de comportamiento que valora el futuro por encima del impulso del presente.
no es la cantidad que ganas, la ilusión del ingreso, sino el porcentaje que separas primero, el acto de soberanía. No es la falta de talento, sino la procrastinación que te roba el poder del interés compuesto. No es la falta de oportunidades, sino la mentalidad del pasivo que te encadena a la necesidad de aparentar. El verdadero secreto revelado es que este hábito no es solo financiero, es un hábito de carácter. Es la prueba de que has desarrollado la autodisciplina para obligarte a hacer lo que debes hacer cuando debes hacerlo, te apetezca o no. La pobreza no es la falta de dinero, es la pobreza de hábitos. La riqueza no es tener mucho, es la libertad de saber que tu yo futuro está asegurado por tu esfuerzo constante. El último voto a favor del mañana. En este momento de quietud, te enfrentas al último y más importante acto de voluntad, el compromiso inquebrantable. La vida te presentará 1000 excusas para saltarte el 10% la próxima semana. Una oferta irresistible, una emergencia inesperada, un sentimiento de merezco esto. Si cedes una sola vez, la tela de araña de la indisciplina comenzará a tejerse de nuevo. La sabiduría de Brian Tracy no pide perfección, pide consistencia. El éxito es como cepillarse los dientes. Es algo que haces todos los días, sin excepción, sin excusas. Tu tarea ahora es simple y profunda: automatizar el hábito y olvidar la emoción. Que tu vida se convierta en la prueba viviente de que el cambio de destino comienza con un solo y humilde paso: pagarte a ti mismo primero. Al hacerlo, ya no eres esclavo de tu sueldo. Te conviertes en el constructor activo de tu propio futuro.